muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, al Instituto por haberme invitado a compartir algo que no se habla mucho. Ahora sí que, como decían coloquialmente, las cosas buenas a veces no se dicen y las malas menos. Más bien, a veces son más. Voy a permitirme usar el micrófono porque yo aquí como que sentado no me siento muy bien, por eso quería el apuntador, pero bueno, ahorita vemos cómo lo hacemos. No sé cómo se prende esto. ¿Cómo se prenderá? No sé. Bueno, vamos a hablar de un tema que el apuntador. Voy a hablarles de un tema que a los médicos que no somos psiquiatras nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho entender que los médicos, yo creo que todos los que estamos aquí que somos médicos, cuando empezamos la carrera y vemos nuestros primeros pasos por la clínica, lo último que queremos nosotros es hacer más daño. Y de hecho nos dices, ¿tú por qué estudiaste medicina? Pues por ayudar a las personas, por ayudar a todo el mundo. Pero sin embargo, en el transitar de la medicina y en algunas especialidades en particular como la mía, que es cirugía general, que intervengo muchos pacientes que no son sanos, y digo esto porque, por ejemplo, los cirujanos plásticos, la mayoría de sus pacientes son sanos, ellos van por otra causa. En el caso de la cirugía no es así, y esto nos da algo muy interesante. Y fíjense esta frase para reflexionar. Un enfermo tiene más probabilidades de morir si se interna en un hospital que si lo hace en el campo de batalla de Waterloo. Esto lo dijo este doctor, James Young, a principios del siglo, fue más bien a mediados del siglo XIX. Sin embargo, les pongo esto aquí, ¿cuánto ha cambiado esto en el siglo ya XXI? Y pues miren, fíjense, aquí les voy a poner algunos datos que los saqué de diferentes fuentes, no hay de una sola fuente en particular, son diferentes. En el Instituto de Medicina, esto fue en el año 2000, ellos publicaron un libro que se llama Errar es humano. Y en ese libro, entre otras muchas cosas, dice que entre 44,000 y 98,000 norteamericanos morían cada año debido a errores relacionados al cuidado de la salud. Este fue un estudio multicéntrico que en realidad se quedó corto. En la actualidad se piensa que son alrededor de 400,000 personas las que mueren al año a causa de un error médico. Fíjense. A partir de entonces hizo un boom en el entendimiento de la seguridad del paciente. Y, por ejemplo, hubo otros estudios, como en el 2005, el estudio IBEAS, decía que la incidencia de eventos adversos era de un 8.4%. Eso significa que una persona que entra a una institución de salud, específicamente a los hospitales, tiene 8 de cada 100 pacientes van a salir con algún problema más grave inclusive que con el que ellos ingresaron. Eso es realidad. Y hay otros muchos estudios, se calcula, por ejemplo, aquí que el 10%, y luego aquí la agencia de Healthcare Research and Quality decía que los errores médicos ocupan el 8º lugar entre las listas de causas de muerte de los Estados Unidos. Ya esto de por sí es alarmante cuando la primera vez que los leí, pero sin embargo hay otros detalles, fíjense, más datos. 62.5% de los profesionales de la medicina han vivido experiencias de ser una segunda víctima. Casi el 40% reconocen, esto es lo más importante, reconocen que han cometido algún error médico, consecuencias serias para sus pacientes. Y fíjense, hasta el 2% abandonan la profesión porque no pueden tolerar la carga de haber cometido un error médico. Otros datos. Las estadísticas de los errores médicos en Estados Unidos son enormes y alarmantes, y hace que se le considera en la actualidad el asesino número 1 que hay, por encima de todos los demás que ustedes quieran conocer. El número total de muertos por errores médicos diariamente es igual a que si se estrellaran 6 jumbojets diarios. Es para dar ideas. Y hay muchos más datos. A mí el que me llamó mucho la atención fue este.
Las muertes causadas por la medicina convencional son aproximadamente de 300,000 a 400,000 al año. Para hacer una comparación, en los 18 años que duró la guerra de Vietnam, murieron solamente 48,000 soldados y fíjense, todo lo que se ha escrito, se ha gastado y se ha dicho acerca de ello a través del tiempo. Pero hay más. Este también es particularmente importante. 7,000 pacientes mueren anualmente simplemente porque no se interpreta la letra de los médicos. Ya es que somos famosos porque decir que la letra del doctor, pues es real. O sea, la seguridad del paciente es real, no son falacias. A veces parece como que es tonto hablar acerca de ello, pero fíjense, cobra vidas simplemente porque la persona interpretó inadecuadamente una dosis, un tipo de medicamento, etcétera, y entonces hay problemas ahí. A veces son problemas de la letra del médico, a veces son problemas de transcripción de las letras o de las indicaciones que uno da, o de la interpretación que una persona puede dar acerca de ello. Entonces, fíjense cómo la seguridad del paciente empieza a tornarse muy importante. Más de la mitad de las personas en la Unión Europea han recibido tratamientos médicos innecesarios. O el 42% de las personas han sido directamente afectadas por un error médico, procedimiento o medicamento. Y así habrá muchas. Aquí, por ejemplo, hay diversos estudios en diversos lugares, por ejemplo, Australia, en Londres, en Dinamarca, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, con sus números de pacientes, y hablan de la prevalencia. Y fíjense que todos van desde un 5.1 hasta un 13.7% de errores en los pacientes. O sea, volvemos a lo mismo, alrededor de un 10% de todas las personas que van a acudir a un servicio van a tener un evento adverso secundario de su tratamiento. Y hay frases como estas. Imagínense a esta persona que el público no lo sabe, pero que llegues tú a cirugía y que te entreguen, digan esto: errar es humano, o sea, puedo tener un error contigo y tienes el 10% de posibilidades de que salgas con algún problema. ¿Qué ha pasado? Fíjense, los hospitales se han visto lentos, realmente lentos, en aprender de sus propios errores. Y aquí dice, por ejemplo, que solamente una pequeña fracción de los errores médicos son reportados. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un 10%. Y si solamente una pequeña parte es reportada, entonces estamos todavía en una zona de penumbra que probablemente sea mucho más grave el problema de lo que realmente existe. Esta fue publicado en el 2013 y sigue siendo igual. ¿Cómo influyen los medios? ¿Qué es lo que nosotros sabemos del error médico? Lo que nosotros sabemos del error médico son cosas como estas nada más. El amarillismo, lo que pasó. Pero luego, ¿qué sucede? Ok, ya hubo un error médico o evento adverso, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Ustedes, la mayoría de aquí son psiquiatras, y entonces ustedes verán algunas consecuencias, pero los que no somos psiquiatras nos enfrentamos a otras cosas. Por ejemplo, yo me voy a enfrentar, ¿qué va a pasar con el paciente? Es la primera víctima del error médico. ¿Cómo va a reaccionar la familia? ¿Qué dice la institución? ¿Qué van a opinar los colegas, el entorno médico, cuando hay un error médico? ¿Qué es lo que dicen todos? Después, ¿cómo se manejan los medios? O sea, ya hay un error médico, los medios ¿qué dicen? Generalmente son muy crueles. Lo primero que empiezan es hablar de negligencia sin conocer realmente lo que sucede. Pueden destruir reputaciones tan fácilmente como eso. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchos detalles. ¿Y qué pasa con nosotros? Todos ustedes son médicos, o la mayoría. Son colegas, conocen amigos, compañeros, y todos ellos pudimos habernos visto envueltos en un problema de este tipo. Y entonces, el hecho de que me invitaran aquí a esta plática el día de hoy fue porque precisamente con mi amigo, el doctor Escamilla, le platiqué algo que había sucedido y me dijo, ¿por qué no lo vienes y lo platicas a un foro de psiquiatría? Háblanos de una experiencia personal que tú tuviste. Y efectivamente es lo que voy a platicarles, algo que a mí me sucedió hace aproximadamente casi 12 años ya. Estaba yo un día
precisamente consultando a mi mamá, porque ya estaba empezando a tener sus datos de demencia senil. Y entonces la llevé a consultar con el geriatra para ver qué íbamos a hacer, cuando recibo una llamada telefónica del jefe de servicio de cirugía de mi hospital. Me dice, oye, compadre, oye, compadre, fíjate que tenemos un paciente muy recomendado, malo, ya empezamos ahí con problemas. Es un paciente muy, muy recomendado, el cual lo iba a operar fulanito de tal, pero coloquialmente decimos, pero se encamotó con otra cosa y ya no puede venir ahorita. Y entonces, pues ya está anestesiado. Y le digo, ¿y yo qué? Me dice, pues ándale, compadre, ven a operarlo tú. Lo primero que le dije fue, pues no puedo, estoy con mi mamá, estoy en consulta, estoy a más de media hora del hospital, suponiendo que si fuera, me voy a tardar como una hora más o menos, 40 minutos. Me dice, no hay problema, ya está dormido. O sea, él no siente el tiempo. Y bueno, pues está bien. Le dije, pero por otro lado, pues no lo conozco, o sea, ¿qué tiene? O sea, ven a operarlo de qué, si no soy, si no son carnitas que las voy a asar, ¿verdad? De un lado para otro. Me dice, no hombre, no pasa nada, es un paciente joven, es una colestectomía, no tiene antecedentes, no vas a tener problema. La que sigue, por favor. Y luego se me pide entonces como favor que acuda porque es muy recomendado. Yo no se le llamamos que es dato de mal pronóstico. Bueno, llego al quirófano, el paciente efectivamente ya estaba dormido, es un paciente joven, le pregunté a los residentes que si había algo que saber de él específicamente y me dicen, no, normal, no pasa nada. Bueno, está bien, vamos a empezar. Aquí empieza el problema y es algo de lo que yo tengo que decir. Tengo una laguna mental, de verdad. No recuerdo si el paciente cuando llegué ya tenía los trócares puestos o no. He revivido esta historia durante 12 años, no sé cuántas veces, y todavía no recuerdo si realmente ya tenía el primer trócar puesto o fui yo el que se lo puse. Ahí empieza el problema. Después, a los minutos de la cirugía, le empiezo a decir a un residente, igual, un residente de primer año, oye, ¿sabes qué? Algo no está bien aquí, no estoy viendo nada. ¿Hay algo? ¿Pasa algo? ¿Porque lo tienes que relajar o qué? Porque siento el abdomen raro. No, doctor, todo está bien. Síguele pues. Empezó a querer visualizar la vesícula biliar, levantar el hígado, no veo nada, algo pasa. No, doctor, todo está bien. No sé cuánto tiempo, no puedo decirles el tiempo que pasó. Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Algo anda mal. Y ahora sí, te lo dije ese tipo, ¿no? Te lo dije. ¿Y qué es lo que estaba mal? Pues es que, doctor, no levanta presión, está desaturando, fíjese, están como en 65, 70 de oxigenación. Y luego, pues no sé, algo andando mal. Y ahora sí, llámenle a mis adscritos o profesores, como le quieran llamar, como le llaman en diferentes lugares. En cuestión de 3 minutos estaba llena la sala, ahí de los anestesiólogos de mayor experiencia. Y bueno, decidimos, ya no empezaba a ver nada, empiezo a ver pura sangre solamente. El siguiente paso fue, ¿sabes qué? Aquí esto no es correcto, algo pasó, vamos a abrirlo, ya sacamos los trócares rápidamente, inmediatamente convertimos a una cirugía convencional. Y después de estar revisando ahí, de ver abundante sangre, logramos identificar que había una lesión de la vena cava. ¿Qué pasó? No sé. Posibilidades, que el primer trócar, les digo que ahí empieza la laguna mental, probablemente el primer trócar, que es a ciegas, generalmente, puede haber sido muy fuerte y haberse ido hasta atrás. Lo más probable, que es lo que yo creo, lo más probable es que alguno de los asistentes, antes de meter la cámara, metió los pinzas que ponemos lateralmente y se fue muy rápido y perforó la vena cava. ¿Qué fue? No lo sé. Alguna de ellas fue. ¿El que sigue, por favor? Había más de 4 litros de sangre, se politransfunde, se pasa a terapia intensiva, o sea, lo logramos reparar, pero el paciente fallece 24 horas después por falla orgánica múltiple por la politransfusión.
Ahí empieza el problema. Bueno, ya había empezado antes, pero ahí es el continuar. ¿Qué pasó después? Primero, enfréntate a la familia. ¿Cómo sales y le dices a una persona que no conoces que la dejaste viuda? ¿Cómo le dices a los niños que los dejaste sin padre? ¿Cómo les dices? Si ni los conoces. ¿Ok? La que sigue, por favor. Es recomendado, ¿se acuerdan? El director me llama. ¿Qué pasó, compadre? ¿Te lo echaste? Sí, así fue. Exactamente. Ok. Pues la explicación, pues ni modo, pues a echarle ganas y a enfrentar las cosas. Todo lo que me dijeron los directivos. Empiezas a soportar la mirada de todo el mundo. Te ven, pero no te dicen nada. Todo el mundo como que quiere hablar contigo, pero no te dice nada. Peor aún, días después me enteré de que yo todavía estaba en el quirófano y en otros hospitales ya sabían lo que había pasado. ¿Sí? O sea, todavía estaba yo ahí batallando para reparar la vena cava, cuando alguien se enteró, vio, fue a un hospital privado y en el hospital privado ya era la comidilla. Tan es así que saliendo me llama un compañero, me dice, oye compadre, ¿cómo te fue? Estaba yo en el tal hospital privado y ¿qué pasó con el paciente? ¿Cómo le fue? ¿Cómo sabes? Todavía no está ni en recuperación y el paciente ya me estás diciendo eso. Empiezan los cuestionamientos y juicios y algo que yo nunca lo he entendido es esto, el canibalismo. Nos empezamos a comer entre nosotros mismos. Nunca he entendido eso. Y cuando en alguna ocasión, porque la realidad lo he hecho, créanme que más termino de decir las cosas cuando digo, cállate la boca, calladito te ves más bonito. O sea, no sabes qué pasó. Y empiezan a señalar, a hacer juicios, es más, empiezan hasta a decir y opinar, cuando ni siquiera saben lo que pasó. ¿No? Con todo esto que les estoy diciendo a ustedes, la gente no lo sabe. Bueno, la otra, ¿qué va a pasar? Este amigo recomendado resultó ser el yerno de uno de los editores de una de las revistas de mayor circulación y que se caracteriza por ser inquisitiva y señaladora de todos los problemas de corrupción que hay por todos lados. Órale, más todavía el corazón. Y como dicen ahí, Diosito cuida a sus animalitos. ¿Cómo me cuidó Diosito a mí? Me cuidó porque casualmente al señor al suegro, al editor, había llegado un año antes a urgencias del hospital universitario, llegó con dolor en el pecho, lo atendí inmediatamente y detectamos rápidamente un infarto al miocardio, el cual lo pudimos sacar adelante. Entonces quedó muy agradecido conmigo. Entonces, sin saber a quién estaba yo atendiendo, resultó que atendí al yerno de un paciente que yo había atendido antes. Le expliqué todo esto, le expliqué todas las cosas y él me dijo, pues sí, pero está muerto. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi hija? Bueno. ¿Qué pasó después? Ahora sí, conmigo. O sea, ya les dije lo que pasó en el entorno. ¿Qué pasa conmigo? Insomnio. Semanas de no dormir bien, de despertarme no sé cuántas veces durante la noche. Sudoraciones nocturnas, bañado en sudor realmente, con el aire acondicionado en invierno, en lo que fuera, bañado en sudor. Me despertaba con angustia, recordando uno por uno todos los pasos, desde la llamada telefónica y el por qué fregados dije que sí. No comía, nada. Me decía, no podía tragar, simplemente, no podía pasar el alimento. Sensación de culpa, pues sí, dejamos una viuda, dejamos hijos huérfanos. Sensación de que no merecía nada. O sea, en esos días por X razón iba a recibir un premio. ¿Premio de qué? ¿Premio a qué? Y luego, ¿cómo manejé la situación? ¿Cómo manejas una situación cuando ves que tus amigos, compañeros,
te ven raro. ¿Cómo ves al hecho de que en ese entonces probablemente el cirujano estrella, por decirlo de alguna manera, del hospital era un servidor en la paroscopía, cuando actualmente no opero ni la tercera parte de lo que operaba antes? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas a quién voy a acudir cuando el directivo me dice, pues a pedalearle, compadre? Es tu problema. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejo llegar a mi casa y que me diga mi esposa, todo está bien cuando no está bien? ¿Cómo manejas eso cuando ves a tu hija que te dice que eres lo máximo del mundo y tú no mereces nada? Bueno, ¿cómo lo manejé? Pues a tratar de aprender del error. Tratar de determinar qué pasó para que ya no se repita. Acuérdense que el hombre es el único que se tropieza con la misma piedra. Investigar si lo que sucedió fue normal o no fue normal, pero cómo si tengo lagunas mentales y a 12 años las sigo teniendo. Investigar qué se debe o se debió hacer. Entender cómo funciona todo el entorno, por qué tenía que suceder las cosas como sucedieron. Y, por último, intentar ser un factor de cambio. Y entonces me encuentro con esto. El principal obstáculo para prevenir errores en la industria médica es que castigamos a las personas que los cometen. Y aquí voy a atreverme a tomar las palabras de una plática que a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, está en las TED Talkings, no sé si las han escuchado, TED Talkings, y habla un doctor ahí, un ortopedista, que él también se enfrentó a algo semejante. Y él decía, fíjense, algunos de ustedes les gustará el béisbol, es lo mismo que decía él. Cuando uno ve el béisbol y ves llegan los bateadores, una persona que batea arriba de 300, de punto 300 de porcentaje de bateo, es una estrella. Ganan millones de dólares, o millones de pesos. Es la estrella. Significa que de cada 10 veces que va a batear, tiene éxito en batear y lograr envasarse 3 veces. El que ya es 300 es estrella. El que llega a 400 es un superdotado. ¿Cómo le dices a un cirujano que vas a batear 300 o 400? Es decir, que de cada 10 pacientes que operes, el 4 le vaya bien y ya eres un superdotado. El mundo no es fácil en ese sentido, porque a los médicos se nos educa, se nos hace creer que es la expectativa de las personas, el sentir de que debemos ser perfectos, de que nosotros no podemos fallar. Si falla Mateus el domingo pasado en el fútbol América Chivas, pues falló y todos los compañeros, no hombre compadre, no pasó nada, etcétera, etcétera. Los que lo hacen garra son los de la televisión. No pasó nada y pues es un juego y nada. Y gana lo que yo no voy a ganar en toda mi vida, se lo gana en un año. Y no hay problema. Falló un penalti y nada. Para eso le pagan, es su profesión. A mí me pagan para salvar vidas y que no me pase nada a un paciente. Y si le pasa, todo el entorno se confabula contra ti. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Bueno, aquí les dije que empezar a investigar, porque, pues, ok, yo acepto mi culpa, pero pues no nada más es mi culpa. Y igual, allá en Monterrey tenemos un dicho muy coloquial que dice que cuando hay camote todos quieren, o sea, todos nos encamotamos. Y entonces, la historia de la mejora es así, fíjense. Inicialmente, cuando hay un problema, lo primero es la negación. Ya bueno, no estoy hablando de mí, ya estoy hablando del entorno. La primera es la negación. Y lo que hacen cuando hay algo mal, vamos a librarnos de las manzanas podridas. Es decir, córrelo, no sirve para nada. Si es una enfermera que llega y aplicó mal un medicamento, córrela, no sirve, pues, afuera. Y entonces, o bien decir, nosotros somos perfectos, porque yo me acuerdo muy bien cuando empecé con las ondas estas de la calidad, de la atención en la salud,
que empezamos a escribir los eventos adversos que había en el hospital, el primer informe que hicimos en el hospital fue de alrededor de 110 eventos adversos en todo el hospital, en un año. Y de esos 110 eventos adversos, 74, 75 por ahí, correspondían a emergencias. Y en ese entonces yo era el jefe del departamento de emergencias. La primero, qué bárbaro, qué mugrero, qué pip de tu mujer, todo, mira nomás, o sea, nada más en tu departamento ocurren cosas. Y yo, no, mi departamento es el único que reporta, que es otra cosa. Nadie reporta. ¿Por qué reportas? Pues ¿cómo voy a quemar? ¿Cómo voy a estar exponiendo? ¿Cómo voy a estar diciendo que yo, cómo voy a aceptar que estoy cometiendo errores? Y entonces, nosotros somos perfectos, las instituciones son perfectas, y entonces, ¿qué pasa? No hay acción, somos pasivos, no se toman medidas para corregir y o mejorar, no se analizan los incidentes. ¿Por qué? Por miedo, por defensa, por mantener el secreto y el silencio, porque, total, se produjeron en un paciente y pues, mientras no me afecte a mí, ahí seguimos. Bueno, así era, probablemente hasta hace 15 años atrás. En el año 2000, les decía hace ratito, apareció la publicación de Redes de Humano, y a partir de entonces cambió el entorno en toda la medicina, y empezamos a ver y a aparecer la palabra eventos adversos y analizarlos. Y entonces empezaron los aseguramientos de calidad o la mejora de la calidad, y esa consistió en empezar a ser reactivos. O sea, había un evento, ¿qué voy a hacer? Primero, no hago nada, soy perfecto. Después, está bueno, sí hay problemas. Ya empiezo a reconocer que sí hay problemas, pero somos reactivos, vamos a controlar, vamos a tratar de estandarizar. Pues sí, pero pues ya se murió. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y así va pasando la mejora. Pasar de aquí a acá le puede costar a una institución 20 años o más. Y pasar al siguiente proceso, cuando ya diseñamos procesos seguros, para tratar de reducir el daño, para ver la seguridad y para establecer estrategias y empezar a ser proactivo y no reactivo, para empezarme a adelantar para que ya no ocurra. Ese es el máximo proceso para la historia de la mejora. Aquí ya tenemos estrategias para identificar, priorizar y reducir los riesgos, tener un enfoque proactivo, informar los eventos adversos, mejorar nuestros sistemas de atención y todo esto. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No se puede decir. Hay instituciones que son muy buenas y tienen madurez para rápidamente avanzar de uno para otro. Hay instituciones que todavía están en la edad de piedra, digo yo, en la edad de piedra de la seguridad de la atención del paciente. Bueno, esa es la historia de la mejora. ¿Y por qué pasa esto? Porque, ¿cómo podemos prevenirlo? Teniendo esto, un enfoque sistémico, entender que los problemas no son de una persona, son de todos, que es multifactorial. Y volviendo otra vez a mi problema, fue multifactorial. El primer problema es, ¿por qué anestesian a un paciente cuando todavía no está su cirujano ahí? Número 2, ¿por qué falló él? 3, ¿por qué tiene que estar un residente de primer año? Número 4, ¿por qué tengo que atender yo a un paciente que no conozco? Entonces, si ustedes se dan dando cuenta, volvemos a lo mismo. Donde hay camote, todos quieren. Es una cadena de errores los que están sucediendo. Y si nosotros nos ponemos a analizar cualquier cosa que les haya pasado en su vida, pónganse a ver y que la gran mayoría de ellos no es una sola. Se alinearon los astros para que eso sucediera y que pasara. ¿Por qué lo digo esto? Porque ¿cuántas veces no habré operado yo a algún paciente que no conocía? ¿O cuántas veces no habrán sido residentes de primer año los que anestesiaran? Simplemente se alinearon todas las cosas para que ese día hubiera un problema. Y entonces existe esto. Alguien, un psicólogo específicamente, James Reason, aquí está en donde lo escribió en el año 2000 en el British Medical Journal, explicó que cuando hay un peligro para que haya algún accidente, tuvieron que haber todas estas cosas. Él le llama el modelo del queso suizo. Todas esas son las barreras o todas esas acciones que pudieron haber detenido que hubiera un evento adverso y sin embargo lo hay porque hay agujeros en los procesos. Aquí fue el primer agujero. ¿Por qué aceptas a operar a un paciente que no conoces?
nos lo dicen desde la escuela. Tienes que hacer una historia clínica perfectamente bien, conocer la relación médico-paciente, atenúa cualquier tipo de problemas. Te lo saltas. Segunda, ¿por qué tiene que ser un anestesiólogo inexperto? Y así vamos viendo cada uno de los eventos. Se alinearon las cosas para que hubiera el evento adverso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos dice Reason? ¿Qué es lo que nos dice la calidad en la atención médica? Lo que nos dice la calidad en la atención médica es que tú tienes que poner barreras para que este peligro no llegue y se evite ese tipo de problemas. Y entonces, nuevamente hablando de las víctimas. ¿Quién fue la primera víctima? Pues obviamente el paciente, pues es el que lo recibe, los profesionales, pero también las organizaciones. ¿Por qué esto? Porque les digo que el amarillismo es muy bueno. Se murió en el Seguro Social. El Seguro Social es malo. No es cierto. El Seguro Social es la piedra angular de nuestro país en la atención médica. El 60% de los mexicanos se atienden en el Seguro Social. Sin él estaríamos mal. Sin embargo, ¿qué es lo que todo el mundo dice del Seguro Social? Muy malo. O bien, yo me acuerdo, por ejemplo, estaba yo hace unos 15 años, ustedes recordarán de una artista del cine mexicano muy famosa, Lucha Villa. Me encantaba, por cierto. Ella llegó a hacerse una cirugía estética. Y en la cirugía estética hubo un accidente y pues tuvo problemas. De hecho, nunca volvió a ser la misma. Ya. Prácticamente se terminó su carrera durante la cirugía estética. Se terminó prácticamente la carrera del cirujano. Pero más de la institución. Quebró inmediatamente la institución en la que fue operado. Nadie quiere irse ahí porque ahí matan, ahí los dejan mal. Entonces también las instituciones sufren en un momento determinado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que demanda la primera víctima del error clínico? Primeramente, ¿qué pasó? Cuando menos ven y discúlpate. Es lo mínimo que ellos piden, que me expliquen, ahora que me expliquen qué pasó. ¿Me van a pagar? Y aparte de que me causan el evento, ¿todavía me van a cobrar? O sea, y luego, ¿sabes qué va a pasar con ellos para que no se repita en el futuro? Esto es lo que dicen las estadísticas. El 98% de los pacientes que han sido víctimas de algún evento adverso quieren esto, saber qué pasó, cómo los van a restituir, qué va a pasar, cómo me van a compensar. Y a veces ni siquiera son ellos, son los familiares, que hasta hacen negocios de ellos. Vean, ahorita acabo de recordar un caso muy particular. Se ha puesto de moda en el ambiente médico pues la araña de las redes sociales, la araña violinista. La araña violinista ha estado toda la vida, pero a partir de un par de casos que ha habido y que fueron muy sonados por los medios, etcétera, etcétera, hasta hubo cuentas de los bancos para ayudar a Kevin y ayudar al otro niño, etcétera. Pues la familia de Kevin el niño de Kevin ya está 3 metros bajo tierra, pero la familia está muy bien. Les fue muy bien. Hubo mucho dinero ahí. La segunda víctima, fíjense, todo fue por el mismo tiempo, por el año 2000. El doctor Albert Wu, él está en Baltimore, en el Johns Hopkins, y dice, y hace referencia por primera vez ya abiertamente a la segunda víctima. Y entonces yo a ustedes los invito a que pensemos una cosa, ¿cuánto tiempo tenemos en la medicina? ¿2,000 años? ¿3,000 años? Apenas hace 18 años que se empieza a hablar de que los médicos pueden suceder. Hay un médico muy famoso que fue el que atendió el parto de la princesa Charlotte en Inglaterra a principios del siglo XIX. La princesa Charlotte, pues, como ocurría muy frecuentemente en ese entonces, pues tuvo una complicación. La princesa Charlotte ya no pudo tener descendencia e Inglaterra se quedó sin descendientes directos. A los 15 días, el médico que la atendió, pues se suicidó. No pudo soportar el dolor de haber dejado a su país sin descendientes. Según él, o según el de medio. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Pues son muy parecidas a las que ya les había comentado. Esto es lo que dicen los textos y lo que dicen.
¿Qué hacer? Fíjense. Brindar apoyo en todo momento. Un servidor nunca recibió apoyo. Ser un escucha activo. Te evitan. Como si tuvieras algo apestoso. Todo el mundo te evita. Tener una actitud empática. Ya dijimos que no, somos caníbales. Estar consciente de que cometemos errores. No, al contrario, hay que criticar primero y hacer una diferencia. Yo hubiera hecho esto, y que la regó. Comprender la situación. No comprenden la situación, comprenden el resultado. Tener una percepción general del evento. Tampoco, es el resultado. Preguntar qué pasó y cómo te sientes. Nadie me preguntó eso a mí. Absolutamente. La única fue mi esposa. Brindar acompañamiento. Igual, nadie te acompañó. Ser flexible. Pues ahí, la verdad, y tengo que ser honesto, yo no sé cómo se arreglaron con la persona esta. A mí no me molestó nadie, no me molestó ningún abogado. Sé que la institución me protegió en ese sentido y eso sí lo tengo que agradecer. Legalmente no tuve ninguna consecuencia. Pero que no me lo haya tenido no significa que no esté aquí atrás el peso. Mi hija me dice, una cosa, ¿cómo me dices, Michelle? Ahí está atrás. Ella general, una cosa no suple a la otra, ¿okay? No descarta a la otra. Así, me dice, no papá, es que una cosa no descarta a la otra. Bueno, está bien. ¿Qué se debe promover? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Una cultura proactiva de seguridad, notificación de eventos adversos, gestión de riesgos y capacitación a los profesionales. Eso es lo que se debe de hacer. Tener protocolos de acción ante las primeras y segundas víctimas, inmediatamente atenuar, mitigar, limitar el daño. Tener honestidad y transparencia en las comunicaciones. Aquí no hay transparencia, ahí tienes que taparlo, dile a ver cómo te zafas del problema. Atención a las necesidades emocionales, legales y profesionales de las segundas víctimas. Y tener manuales de acción, gestiones de la comunicación y protocolos de acción. Eso es lo que se debiera promover. Y sí los hay en algunos lugares, que es lo que voy a hablar al final de mi plática. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿15 minutos? Sí me da tiempo. Bueno. ¿Qué no hacer? Eso es lo que no se debe hacer. Juzgar, regañar, mal referir, ignorar las necesidades de la segunda víctima, obligar a la segunda víctima a seguir trabajando. A mí, como soy cirujano y era profesor, hasta a lo mejor no había problema. Pero las enfermeras que están en el campo, que se les muere un paciente, que administran mal un medicamento, el químico, el laboratorista que dio mal un diagnóstico o hizo, al mundo le publicó un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad contagiosa que no debió de haberlo hecho. O sea, hay muchos ejemplos de segundas víctimas, no nada más es una. Todos podemos ser una segunda víctima. Ustedes mismos, un paciente que a lo mejor no lo detectaron a tiempo y se suicida un par de semanas después. ¿Qué más pude haber hecho, por ejemplo? No ser culpabilizador, no contribuir a los rumores, eso es lo que no se debe hacer. Y sin embargo, vieron, prácticamente todo fue al revés. La tercera víctima, ya les había dicho, son las instituciones. Ellos también, de alguna manera, pueden sufrir. ¿Qué se está haciendo en el mundo para entender esto? Sí se están haciendo cosas, y yo estuve investigando cuando me invitaron a dar esta plática, me puse a ver qué hacen en el mundo. Y hay varios, el Hospital Missouri tiene un programa que se llama Programa for You, en California hay programas de apoyo específicamente para la segunda víctima, y hay varios en Estados Unidos. Otro lugar que donde sí hay mucha literatura, es en, son algunos de los que hay, por ejemplo, del Job Hawkins, las cosas que se tienen que hacer, las cosas que hacemos mal, o en España, tienen impacto los eventos adversos del profesional. O sea, sí hay lugares que están haciendo algo y están haciendo protocolos para todo lo que les acabo de decir. Y, por ejemplo, la ventaja de decir lo siento. O sea, sí hay cosas en el mundo. Pero ¿qué se está haciendo en México? También me puse a investigar. Y hasta donde yo sé, probablemente haya otros que no sepan,
pero hasta donde yo sé, los únicos 2 hospitales en el país que sí tienen ya protocolos perfectamente establecidos para la atención de segundas víctimas son el Hospital Español y el Centro Médico ABC. Insisto, si hay algunos otros, los ignoro y no quiero decir que no los haya, no los conozco, que es distinto. Bueno, ¿qué hacen ellos? Me gustó mucho el del hospital, el ABC. ¿Cómo lo sé? Cuando hicieron mi presentación, me dijeron que un servidor, actualmente yo soy directivo del Consejo de Seguridad General, y una de las funciones del Consejo de Seguridad General es la certificación de hospitales. Entonces, tenemos la oportunidad de platicar con todos los médicos de calidad o las personas de calidad de prácticamente todo el país. Y entonces, a los que les pregunté que qué estaban haciendo específicamente, fueron ellos. ¿Y qué es lo que está haciendo el ABC? A mí me encantó cómo lo hace la doctora Reina Yacamán, que sin saberlo fue alumna mía hace como 18 años más o menos. Y entonces, cosas que suceden, los que fueron tus alumnos ahora se vuelven tus maestros. Bueno, ella dice que ellos tienen un programa que se llama Cultura Justa. La cultura justa significa, primeramente, buscan la causa raíz del evento adverso, o sea, todo lo que yo les dije que se hacía. Con base a esos resultados, clasifican a la cultura justa o a las personas que tuvieron un evento adverso en 3 categorías, que ahorita les voy a mencionar. Y bien importante, se da apoyo emocional, pero bien importante esto, por una organización externa. Ellos tienen un despacho consultor externo para que no haya viciamiento de nada, de que te conozco, de que hay influencias, de que nada, no te conozco, simplemente llegas y te atiendo como una persona externa. También forman equipos de pares para que den un acompañamiento, porque saben que es una situación dolorosa y problemática. Y les dan apoyo jurídico, aprenden a escuchar a la segunda víctima, y esto es cuando menos por 3 meses. ¿Y ellos qué dicen? Hacen esto, dividen en 3 elementos importantes. Número 1, error humano, el que nos puede ocurrir a cualquiera de todos nosotros. O sea, como decimos, yo no me levanto en las mañanas para ver a quién voy a lesionar, ¿verdad? Ocurre, pues porque ocurrió, fue un accidente, sucedió, a cualquiera nos puede pasar. Entonces, cuando eso sucede y catalogaron que una persona tiene eso, lo que hacen es entender y hacerles ver que pues hiciste algo sin darte cuenta, fue un resbalón, es un desliz, una equivocación, te voy a acompañar, te voy a dar toda la protección que vimos antes, te voy a estar protegiendo, porque a cualquiera de todos nosotros nos puede ocurrir. Porque cuando hay un evento adverso, como ya lo demostramos con el diagrama de Rison, no es una sola cosa. Son una serie de eventos los que se alinearon para que haya un evento adverso. Esto es cuando se cataloga y se analizó y es un error humano. Pero luego hay personas que tienen conducta riesgosa. Es decir, aquellas personas que sí saben que puede suceder y entonces pues toman el riesgo, pero a quienes están tomando el riesgo no es de él, el riesgo es para el paciente. Si no tiene consecuencias graves, lo que se hace es un coaching, capacitar, ubícate, date cuenta, se te hizo fácil, y hacen un símil muy interesante. Es como cuando yo voy manejando. Cuando uno empieza a manejar, lo primero que es los primeros días, ustedes recuerdan cuando empezaron a manejar, el espejito, el otro para el otro lado, hasta las llantas la quieren revisar. Bueno, algunos, no todos. Otros lo que quieren es subirse al carro y andar a toda velocidad. Cuando ya empieza uno a tener un poquito mayor de experiencia, ya no tienes que estar revisando tanto. Ya como que, si yo veo que cuando estoy empezando, veo la luz amarilla y aunque esté a 200 metros ya le empiezo a frenar. Pero cuando ya empieza a manejar, ves la amarilla es que apúrale porque ya va a estar el rojo y pásetela. Esas son conductas riesgosas. O sea, sabes que puedes no hacerlo, pero pues, tienes la confianza en ti de que lo puedes salir adelante. Eso puede suceder también con los médicos. Sabes que puedes hacer, pero tienes tanta confianza en ti que a lo mejor no pasa nada. Te empiezas a saltar los pasos. Las barreras que se acaban, que les decía, te las empiezas a saltar. Lo que necesitas es, así como ahorita, concientizarnos y ver lo que puede suceder, coach, etcétera, etcétera. Y luego está la conducta imprudente,
ya sabes lo que tienes que hacer, ya se te dio coacheo, y como quiera que sigues, ahí sí tiene que haber punitividad y tiene que haber castigo. Aquí probablemente no. ¿Cuál es el gran miedo para evitar, para que haya el adecuado manejo de los eventos adversos? Y les decía, el miedo, principalmente el miedo al entorno, el miedo a cómo me juzguen, el miedo a que me corran, el miedo a muchas cosas. Entonces, a que pierda mi estatus en un momento determinado. Entonces, por eso los eventos no se dicen, se quedan callados. Entonces, lo que te dice aquí, no, aquí no va a pasar nada. Si realmente fue un error humano, vas a tener un apoyo total. El problema es acá, cuando es una conducta imprudente. Eso es lo que se llama realmente una verdadera negligencia. El problema es que las gentes desde aquí ya le llaman negligencia. El entorno a esto le llama negligencia. Y esto no es una negligencia, a cualquiera le puede pasar. Pues bueno, esto es lo que está haciendo el mundo, lo que está haciendo México en cuanto a esto. Y entonces, en España, decidieron hacer un decálogo para la segunda víctima, que pone aquí todos los puntos que les acabo de transmitir, de qué es como debiéramos de ser las personas en las instituciones de salud. Y finalmente, esta es la trayectoria hacia la recuperación, los caos, las dudas de pensamientos, resolver las inquietudes, temor a la reacción institucional, buscar ayuda emocional y finalmente resolver tus problemas. Eso es la vía que siguen las personas que tienen o se van expuestas a este tipo de situaciones. Y finalizo mi plática con esto. Fíjense. Errar es de humanos, sí, pero echarle la culpa de mis problemas a los demás es más humano todavía. Bueno, pues muchas gracias.